Buenos días, tardes, noches. El momento en que estés escuchando este podcast. Soy la anfitriona Laura Calderón, estudiante de Relaciones Internacionales. Tocaremos el tema del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Puntos relevantes de qué es, en qué año se creó, por qué se creó, ¿acaso la Corte Penal Internacional pertenece a la ONU? ¿Y cuál es su objetivo? Con este preámbulo empezamos. ¿Qué es el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional Permanente fue creada para juzgar a los individuos responsables de los delitos más graves. ¿En qué año se creó? El 17 de julio de 1998 en Roma. 160 países decidieron establecer una Corte Penal Internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan el mundo entero. ¿Por qué se creó? La Corte Penal Internacional nace de la decisión de poner fin a la impunidad con la que se sucedían genocidios, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. ¿Cuáles fueron sus etapas? Primero se crearon tribunales penales internacionales para juzgar los crímenes cometidos en Ruanda. Finalmente, los estados decidieron crear una estructura permanente supranacional para sancionar a los autores de esos crímenes y contribuir a prevenirlos. Ahora, quiero dejar en claro la diferencia entre el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Y ahora, ¿qué es en sí la Corte Penal Internacional? Es un tribunal internacional permanente, con personalidad jurídica internacional y la facultad para investigar y juzgar a las personas acusadas de los crímenes más graves y de trascendencia internacional, como por ejemplo genocidios, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. ¿Cuál es su pilar principal? Este es la cooperación. Dado que no cuenta con una fuerza policial propia ni con un órgano de ejecución, este depende de los países de todo el mundo para obtener ese apoyo. ¿Y qué clase de acciones realizan? Se realizan especialmente las detenciones, trasladar a los detenidos al centro de detención de la Corte de La Haya, congelar los bienes de los sospechosos y ejecutar las sentencias. Ahora, un punto bastante interesante. ¿Acaso la Corte Penal Internacional es parte de las Naciones Unidas? La CPI no es un órgano de las Naciones Unidas, pero está vinculada con ella por un acuerdo internacional. Cuando, en una situación, la Corte no tiene competencia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede permitir dicha situación otorgándole competencia. Ahora veamos ejemplos de países que ratificaron el Estatuto de Roma. La Argentina es uno de ellos. Ratificó el Estatuto de Roma en 2001, menos de 3 años después de su adopción. El Estado boliviano ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el año 2002, momento desde que el país asumió el compromiso de implementar sus obligaciones en el orden interno de manera progresiva. Ahora, aquí un dato curioso. Alemania fue desde el principio uno de sus más decididos partidarios y lo sigue siendo también hasta hoy. La actitud de apoyo de Alemania no han cambiado en absoluto. Para Berlín, la CPI es la continuación lógica de los tribunales militares de Nuremberg y Tokio. A la luz de la historia de Alemania, tan trágica o atractiva para otros, el gobierno alemán abogó desde un principio para la creación de una corte de este tipo, ya que llena un vacío en el derecho internacional. Ahora haremos mención de los casos más relevantes de la CPI, un punto esencial en este podcast. Empecemos.
Caso número 1. Primera condena y orden de reparación de la CPI en la República Democrática del Congo. En este caso, niños en las redes han sido forzadamente reclutados o han decidido unirse a los grupos militantes para recibir ingresos y protección. Thomas Lumbanga, el fundador y ex líder de la Unión de Patriotas Congoleños, aparece en esta lista como la primera persona que se entregó a la CPI, allá por el 2006, la primera persona condenada por la Corte. Lumbanga utilizaba niños para participar en el conflicto armado. Este fue sentenciado a 14 años de prisión. Uno de los movimientos más importantes fue que la CPI contribuyó a la creación de un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas. Esto da esperanza a las comunidades afectadas. Siguiente caso. Órdenes de arresto contra un líder del Estado en ejército, Darfur, Sudán. El presidente sudanés Omar al-Bashir es el primer jefe de Estado en ser acusado por la CPI, allá por el año del 2009, con cargos de crímenes de guerra y genocidio. Otro movimiento de la CPI fue la primera condena por responsabilidad de mando y violación como arma de guerra, República Centroafricana. La CPI encontró culpable al expresidente de las RDC por crímenes de guerra en la República Centroafricana allá en el año 2002. Jean-Pierre Bemba fue condenado en marzo del 2016 por crímenes sexuales y de género, violación como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Este fue un movimiento histórico universalmente celebrando en la evolución de la justicia de género. Ahora, uno de los casos más interesantes de la CPI sobre la situación en Afganistán. En efecto, se ha hecho realidad la investigación de los crímenes cometidos durante dicho conflicto armado iniciado con motivo de la guerra contra el terror, poco después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en el territorio de los Estados Unidos. Sin ninguna duda, la decisión de la CPI se convertirá en un hito a la suma de importancia con los fines de investigar dichos hechos. La investigación se centrará en los crímenes de guerra, lesa humanidad, cometidos a partir del 1 de mayo del 2003 de Estados Unidos hacia Afganistán. La tortura, malos tratos y delitos contra la dignidad humana. Asimismo, el fiscal ha recalcado que Estados Unidos ha cometido a su vez dichos ilícitos internacionales no únicamente en Afganistán, sino en varios estados que han firmado y ratificado el Tratado de Roma, lo cual hace inexcusable la jurisdicción del organismo, teniendo en cuenta que el Departamento de Estados Unidos ha intentado rechazar las acusaciones debido a la falta de ratificación de dicho tratado. Se hace necesario recalcar que dicho país ha llevado a cabo esas prácticas en distintos centros clandestinos de detención de países del este de Europa y con la colaboración de muchas otras naciones, como ser Canadá, China, Alemania, entre otros. Para ir concluyendo este podcast, tomaremos en cuenta las siguientes palabras de parte del CPI. Todo esto es un trabajo en progreso. Antes del Estatuto de Roma, el concepto de una corte capaz de llevar el brazo de la ley a todo el mundo era descrita como una utopía inimaginable. En su corta vida hasta el momento, la CPI ha realizado un gran trabajo para pelear contra la impunidad por los crímenes más terribles en el mundo y llevarlos ante la justicia, como la violencia sexual, ya que esta es una consecuencia natural de los conflictos armados. Hoy, a pesar de que la CPI y la justicia penal internacional continúan enfrentando muchos desafíos, hay esperanza de que los ejemplos anteriores puedan inspirar un mayor apoyo, visión y avance.
En este momento damos por concluido este podcast informativo y educativo. Espero que te haya gustado bastante este primer episodio y nos estaremos encontrando con los siguientes. Muchas gracias.